Hola, ¿qué tal amigas y amigos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues bueno, estamos en la presentación del libro El derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual. Y para moderar esta mesa y se dé el uso de la voz correspondiente, estará la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y adelante. Gracias. Muchas gracias, Jessy. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro El derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual, de la autoría del magistrado Alejandro David Abante Juárez, de la editorial Tirán lo Blanc, en esta importante Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es un gusto para mí presentar a quienes nos acompañan en el Presidium. Por supuesto, tenemos como invitado al magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Bienvenido, querido magistrado. Tenemos, por supuesto, al licenciado Carlos Alberto López Benítez, asistente de mando superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido. Y nos acompaña el autor de la obra espléndida que tenemos el día de hoy, el magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Alejandro David Abante Juárez. Gracias, magistrado. Agradezco a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros de forma presencial y también de todas aquellas personas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues sin mayor preámbulo y para comenzar con la presentación de esta excelente obra, voy a ceder el uso de la voz al licenciado Carlos Alberto López Benítez para que por favor nos haga la presentación de la obra. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Es de verdad el lugar, el momento, la comunión que se debe sentir aquí, en términos culturales, en términos de lo que vamos a platicar el día de hoy, no tiene parangón. Para mí es un honor estar contigo, querido amigo, y sobre todo platicar acerca de un cuestionamiento muy importante, el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual. Quiero decirte que quizá en términos de investigación uno se iría por cuestiones mucho más acabadas que pudieran tener más rating, como la democracia deliberativa, la democracia agregativa, etcétera. Pero has demostrado mucha generosidad y te lo digo de todo corazón, me parece que te has brindado con mucho amor para hablar acerca de este tema y hacer una propuesta no solo del legislativo y de la visión jurídica que entraña, sino también en términos de política pública. Enhorabuena. Habiendo dicho lo anterior, quisiera nada más rescatar dos puntos esenciales del trabajo, que empieza desde el primer momento hasta que termina con la conclusión. Y es lo siguiente, el aspecto central del trabajo es este: ninguna autoridad o ley puede impedir, limitar o suspender el derecho a voto de un ciudadano mexicano, excepto cuando se haya determinado judicialmente la incapacidad para ello, o bien sea producto de una condena judicial para la comisión de un delito. Esta es la nave que nos lleva en el viaje durante los 6 capítulos, en donde estableces de manera muy clara y contundente y con una filigrana muy especial, nos va llevando y nos va construyendo las hipótesis y la metodología para determinar cuáles serían los elementos que el legislativo debería velar para poder proceder a una reforma en este sentido, en el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual. Y el planteamiento de la pregunta es elegante por su sencillez, por su pragmatismo y por el dinamismo con el que la construyes. ¿En qué caso se debe analizar la capacidad intelectual del elector? Estos son los dos elementos que se conjugan para poder establecer todo lo demás. Ahora, habiendo dicho lo anterior, querido amigo,
Aquí hay un problema que enfrenta el derecho mexicano y es el tema de la interdicción. Si la interdicción puede presentarse de manera inmediata cuando una persona con discapacidad intelectual va a tramitar su credencial para votar con fotografía, y en ese momento la autoridad de una junta local del Instituto Nacional Electoral le niega rotundamente el hecho de obtener esa credencial. Y entonces comienza el periplo, porque hay o no una violación a los derechos fundamentales de la persona. La respuesta creo que la podemos discernir entre todos, me parece clara, a excepción de que alguien nos comente lo contrario, pero hay una violación, hay un problema de inconstitucionalidad. Si esto es lo que pasa, entonces nos enfrentamos ante la situación de que ni siquiera tiene la capacidad de estar en el padrón electoral y en ese sentido gozar de su derecho al sufragio, y en segundo término, al no estar empadronado, no puede participar activamente en una elección popular. ¿Qué dice la teoría política y qué dice la teoría jurídica? Que el pluralismo debe ser garantizado. No importa si es un pluralismo de tipo jurídico, un tipo de pluralismo ideológico o del tipo y razonamiento de donde las personas vienen o tienen su origen. En cualquiera de los tres casos y otros que en este momento no estoy mencionando, siempre debe proyectarse el mejor beneficio para la persona. Y en ese sentido, si regresamos al tema, es que debe haber una defensa irrestricta del derecho activo de la persona en estas circunstancias para poder ejercer su voto. Y en términos de la salud nos encontramos con otro problema. Y regreso a la pregunta, ¿en qué caso se debe analizar la capacidad intelectual de un elector? Alejandro, el magistrado, el autor, lo resuelve de una manera brillante. Dice, tiene que haber una manera para que las personas funcionarias encargadas del Instituto Nacional Electoral puedan determinar que la persona con discapacidad intelectual sí tiene comunicación. Y debe de llegarse de todos los medios necesarios hasta el final con la carga de la prueba para ellos, para determinar que sí hay algún tipo de comunicación y que en ese sentido sí puede hacer valer su voto. Esto me parece magnífico, me parece un momento de la defensa de los derechos humanos de las personas que se encuadran en esta investigación. Ahora, obviamente en la lectura a mí me generó muchas inquietudes. La primera de todas estas es que en la interdicción de la persona se dice sí, solo sí, se aplica cuando necesitamos conocer la voluntad de la persona, pero la voluntad, dicen, si no se conoce, entonces ¿cómo podemos saber qué piensa la persona? Aquí hay un razonamiento, y estoy completamente de acuerdo con lo que señala el autor, pero también hay otro razonamiento muy importante, que no se trata de que cuando nosotros deliberamos nuestro voto, lo hacemos en secrecía. Es decir, en el momento en que se está identificando a la persona con un rasgo específico del cual estamos hablando, no necesariamente está dejando de cesar su comunicación. Y la comunicación tendría que ser a posteriori, una vez que ha emitido su voto. Lo dejo ahí. Ahí hay una pregunta. La otra pregunta que me parece interesante es que en términos de la salud pública, bueno, hay este tema, pero en términos de la teoría política, ahí tenemos otra situación que se llama sesgos cognitivos. Voy a dar solamente unos ejemplos. En el 90% de las acciones que todos hacemos cada día,
tenemos sesgos cognitivos de prejuicios, de soluciones que pensamos que sí las conocemos, pero que en realidad no las conocemos, y qué se puede esperar en términos políticos. La segunda pregunta que yo haría, querido magistrado, es si en términos de los sesgos cognitivos no se tendría entonces que aplicar una especie de encuesta como la que tú señalas o de apoyo para todo el empadronamiento, que son 90 millones de mexicanos, y que votamos de una u otra forma con sesgos cognitivos. Entonces, esto en términos de pluralidad no hace diferencia ni hace mella con las personas que pueden ver discriminado su derecho a voto. Con esto yo cerraría, magistrado. Y bueno, solo dejar un ejemplo, el nacionalsocialismo, no digo más. Agradecemos al licenciado Carlos Alberto López Benítez su valiosa presentación. Y a continuación voy a ceder el uso de la voz al magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera para que por favor nos presente la obra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Estoy inmensamente feliz porque uno de mis mejores amigos, además alguien que conocí con cara de niño, porque cuando yo llegué a la sala superior era muy, pero muy joven, todavía lo es, y me impactó ver que era coordinador de asesores de la presidencia, un joven tan talentoso, tan comprometido, tan estudioso como es mi amigo David Abante, a quien yo admiro, yo quiero, ha demostrado paso a paso que su carrera judicial está construida a base de conocimientos, de esfuerzo, de estudio, y en cada examen lo ha demostrado cuando, por ejemplo, fue juez de distrito, ahí muy cerca de mi tierra en Celaya, ¿no? Obviamente estoy muy contento por estar con ustedes, de verdad yo no tenía el gusto de conocerte, mi querido Carlos, vamos a hacer algunas cosas juntos seguramente, y como siempre mi querida Gaby Rubalcaba, que pues es una gran amiga y también está en tierra, ella está jugando de local el día de hoy, como siempre, siendo una gran representante de la Perla de Jalisco. Qué tema tan importante, ¿no? El derecho al voto de las personas con discapacidad. Les voy a contar dos historias muy chiquitas y que dan cuenta de por qué la discapacidad es una historia abierta para todas y cada uno de nosotros. Todas y todos, algún día, en algún momento, podríamos tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Con la prohibición absoluta de mi mamá, mi papá jugaba fútbol y un día le quebraron el pie y entonces quedó discapaz por 2 años porque aparte no tenía seguro social, perdió su empleo, casi pierde la casa porque pues no teníamos con qué pagar y nos dimos cuenta que ni siquiera el servicio público estaba diseñado para transitar con personas con discapacidad. Las escuelas no entendían que el papá no podía ir a las reuniones familiares, no teníamos vehículo y nos dimos cuenta que había que hacer muchos ajustes en la forma que teníamos de pensar, ¿no? Porque como dice bien este libro, hay 3 formas o 3 modelos de pensamiento para abordar los problemas de discapacidad. Por un lado, podemos decir, es un castigo divino, prescindamos de las personas que no tienen ciertas capacidades. Es una lógica de la indiferencia en la que en realidad los que no están preparados para vivir en el mundo son las personas que tienen esa discapacidad. Ese modelo afortunadamente ya pasó a la historia, pero pues muchas veces de una manera digamos invisible seguimos sosteniendo ese tipo de cosas, como cuando construimos instituciones que no tienen esa perspectiva de inclusión. Hay otro modelo, un modelo clínico en el que se trata como una enfermedad, no como un castigo divino. La discapacidad en realidad es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Hay que dar tratamientos paliativos para que duela menos, o bien hay que dar tratamientos curativos para que se pierda ese problema, ¿no? Claro que les habla una persona que no está situado, mi discurso no es el de una persona que se ve afectado o beneficiado con ese tipo de discapacidad. Nuestra perspectiva es de alguien a quien le toca resolver casos con discapacidad. No es un discurso en el que nosotros tengamos
la vivencia o la experiencia de este tipo de situaciones. Fíjense bien que no le llamo problemas, ¿eh? No es un problema. Hay que quitarnos de la cabeza que es un problema. En realidad, el tercer modelo, que habla muy bien de cómo abordar este tipo de temas, es el modelo de responsabilidad social. Si un autobús, no se puede subir a un autobús una persona en silla de ruedas, pues no es culpa de la persona, es en realidad culpa de quien construyó el autobús. Si no se puede obtener una credencial de lector por una persona que tiene una parálisis cerebral persistente, no es culpa de la persona, en realidad es culpa del sistema de emisión de las credenciales de lector. Y esta es la segunda historia que les quería contar. Ya hubo durante la Gran Depresión en Estados Unidos, y seguramente debe haber más casos, un presidente que tenía polio, Franklin Delano Roosevelt, que teniendo polio fue uno de los mejores presidentes de toda la historia de los Estados Unidos. Él vivió en un mundo muy complicado porque aparte se le vino encima la Segunda Guerra Mundial y lo presionaban otras naciones para hacer una gran alianza en contra del imperio nazi. Esta persona, un gran presidente, durante mucho tiempo ocultó su discapacidad porque él creía que eso podía afectar su credibilidad y su legitimación como presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, y por eso hay pocas fotos, y por eso creo nada más hay un video público, pero fuera de eso, este gran presidente siempre ocultaba y esperaba y recibía a las personas sentado. Nunca, casi nadie sabía que él tenía polio y que no podía caminar, ¿no? Fue reelecto 3 veces, fue gobernador, fue senador, un gran pensador que demuestra en esta segunda historia que todas y todos podemos hacer prácticamente lo que sea. Por eso, la discapacidad no es un problema, el problema es que el resto de la comunidad le dé la espalda y no sepa valorar ese tipo de cuestiones. En la Sala Regional Guadalajara tuvimos la fortuna de emitir una sentencia en el 2019. A mí no me gusta hablar de sentencias y lo sabe muy bien mi amigo, porque no quiero ser guadalojocentrista, a veces los acuso de tolucocentrismo, porque siempre hablan de sentencias de allá, pero en todos lados hay sentencias. Al mismo tiempo, Sala Monterrey, un mes después, había emitido una sentencia muy similar, y Jalapa también, y seguramente Toluca, y seguramente Ciudad de México. Una persona había tenido un accidente muy grave, había perdido la conciencia, tenía parálisis cerebral persistente, no podía mover ni un dedo, pero para acceder a las prestaciones de seguridad social, para ir al seguro social, en pocas palabras, necesitaba su credencial, y sí la tenía. El tema es que el CURP tenía un número equivocado. Y para rectificar ese CURP, pues las instituciones no estaban más preparadas para recibir un tipo de personas como ella. Teníamos la política de la indiferencia. Fíjense bien, decíamos que ya estaba superada, pero no. ¿Quién va a ir a un módulo de atención de credencial de lector si no se puede mover, ni siquiera puede mover un dedo? Fueron sus familiares, hijos y esposa, y le dijeron al del módulo, oye, mi esposo necesita rectificar un dato de la credencial de lector. Y obviamente la burocracia, que la tenemos en todos lados, incluyendo en nuestros tribunales, le dijo, mire, conforme a este papelito, que es una ley y un formato, tiene que venir personalmente el ciudadano a pedir la rectificación del dato de la credencial. Pues, bueno, este es el modelo que les estoy diciendo de prescindencia, de indiferencia, de darle la espalda a una persona que necesita una atención diferente, que necesita, dice la convención, ajustes razonables. Obviamente no puede ir la persona, hacen la petición verbal, él con mucha sensibilidad, la autoridad, ordena una visita domiciliaria, pero fíjense otra vez, porque eso sí está previsto en la ley. Quien no puede acudir por su credencial, hacer el trámite, puede tramitarse una visita domiciliaria. Van los visitadores y ven que la persona no puede mover ni un dedo, los hijos toman la mano del papá para poner la huella, entonces manipulan la mano del papá, lo asienta así el oficial, digamos, el actuario que estaba haciendo eso, y dice, eso no lo hizo el papá, lo obligaron a hacerlo, no vale, es una voluntad viciada, de tal manera que le niegan la rectificación de su credencial de lector. Afortunadamente, no es de ayer ni de hoy, ni del 2019, porque esta sentencia es de la magistrada. Afortunadamente ella sí había estudiado y había visto muchos casos de discapacidad y dijo,
habrá que hacer algo, pero no vale tener tribunales si no pueden resolver este tipo de situaciones. Hice una sentencia espectacular, como muchas de las salas regionales, en las que aplicando la convención y haciendo interpretaciones de ajustes razonables, consideró que esa forma de firmar o de poner el dedo, con asistencia de las personas que presumimos son sus tutores, tiene validez y por ende se le debe entregar la credencial. No olvidemos que el derecho a votar es un camino muy largo que empieza con la ciudadanía, bueno, empieza con nacer en un país, empieza con la ciudadanía y uno de los pasos muy importantes es la credencialización. En México la credencial de elector hace las veces de una cédula de identificación, a falta de esta porque no ha habido una ley reglamentaria que lo establezca, aunque está a nivel constitucional, que algún día se va a emitir la cédula de identidad. Pero bueno, este modelo de responsabilidad social nos restrega en la cara diciéndonos, si ese código dice eso y no tiene solución para este tipo de cosas, hagan los ajustes razonables. No es culpa de la persona que tuvo el accidente, en realidad es culpa de las leyes, es culpa de los trámites burocráticos, es culpa de los tribunales que no saben resolver bien este tipo de asuntos. Integramos la convención y sin mayor problema esto se solucionó entregándole su credencial, porque la credencial es un derecho ventana que abre la puerta a otros derechos. Sala Monterrey hizo algo similar. Nosotros le ordenamos al Instituto Nacional Electoral que emitiera un nuevo protocolo de atención para este tipo de personas. Ya está aprobado, es una fortuna, y para mí todavía es mejor tener compendiado toda esa casuística que viene en este libro de una manera muy sencilla, con esa pluma inteligente, esa pluma clara que tiene mi querido David Abante, y por lo cual les invito a comprar este libro. Aquí a la vuelta está la librería de Tiranto Blanc. Es un libro de consulta que debemos de tener cada vez que se nos olvide cómo actuar, cómo reaccionar frente a las personas con discapacidad. ¿Qué sigue? Yo les voy a decir qué quiero hacer. Quiero convocar plazas de la Sala Regional Guadalajara para que personas con discapacidad trabajen con nosotros. Está muy bien hacer discursos y hacer sentencias, pero debemos pasar al mundo de los hechos. Debemos ser un tribunal no nada más inclusivo en papeles y en decisiones, sino también un espacio laboral incluyente. Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y estamos seguros que los que más van a ganar somos nosotros como tribunales. Muchas gracias, muchas felicidades, amigo, por este gran libro. Agradecemos al magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera la excelente presentación. Y bueno, pues llegó el momento de escuchar al autor de esta obra, nuestro querido magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, el magistrado Alejandro David Abante Juárez. Les voy a ceder el uso de la voz para que nos presente su obra. Adelante, magistrado. Muchas gracias, querida Gaby. Para mí es un gusto estar acá en Guadalajara, en tu tierra, por supuesto. Amigas y amigos de hace muchos años, pero por supuesto, muchísimas gracias, Gaby, por haber aceptado la invitación de estar acá. Y estar pues con un gran amigo, por supuesto, don Sergio Guerrero, que crecimos juntos, que nos hemos visto crecer en el tribunal y que no hemos sido guerreros en pocas batallas, haciendo honor a tu apellido. Hemos sido guerreros en muchas batallas en materia electoral y de quien he aprendido muchísimo y siempre se lo he dicho en privado y en público. Y por supuesto de don Carlos López Benítez, quien tuve el privilegio de conocerlo hace poco, pero tuve la fortuna de compartir con él el proceso electoral, su calidad como politólogo, su calidad como autor, como conocedor de la problemática, pero sobre todo tiene una vena filosófica muy importante que ayuda a veces a discernir problemas de forma muy importante. Muchísimas gracias por estar acá conmigo y haber aceptado la invitación. Saludo, por supuesto, con muchísimo afecto a mi querida amiga Gaby del Valle. Gracias por estar aquí, Gaby. Gracias por acompañarme en esta presentación. Por supuesto, a don Agustín Millán. Muchísimas gracias por haber organizado todo esto, Agus. No podríamos estar aquí. Claro, estaríamos mejor, a lo mejor en un restaurante o algo, pero sin duda alguna, todo tu esfuerzo, todo esto te ha salido extraordinario. De verdad, enhorabuena. Y a quien también le profeso un cariño especial, a don Paco Acuña, ¿no? Un gran cronista de la ciudad de Zacatecas. Si en alguna oportunidad tienen 5 minutos para que les platiquen una anécdota de Zacatecas, se sabe de memoria todas las calles y se sabe, puede platicar unas historias y aparte es un gran contador de historias. Así es que, además de un gran cantante, como todos pudimos atestiguar en televisión nacional. Bien, muchas gracias por estar acá. Y yo les quiero decir una cosa.
no saben lo mucho que puede cambiar su vida un domingo por la tarde. Y fue lo que a mí me pasó. Este libro nació a partir de que yo compartía la vida con una persona con discapacidad intelectual, un amigo cercano, compañero, hermano de un compañero que jugaba fútbol con mi hijo Alex, y nunca había, muy simpático, platicábamos siempre con él, echábamos relajo, nos decíamos compadre el uno al otro, hasta que un día vi a su mamá muy contrariada, y le dije, ¿qué pasa? ¿No? Y me dice, es que fuimos a tramitar la cartilla de tu amigo, de tu compadre, me dijo, y no se la quisieron dar. Yo le dije, ¿por qué? Bueno, pues es que fuimos, hicimos el trámite y la señora que le recibió los documentos le dijo, ¿y para qué la quiere? ¿No? Y le dije, y por supuesto que le contestaste, ¿y a ti qué te importa, no? No, bueno, pues ella no le dijo nada, tomó sus papeles, se retiró. Y en ese momento me dice mi esposa, oye, ¿y qué pasará con su credencial para votar? Entonces, este libro, la primera página está confiada, por supuesto, una de las dedicatorias es para mi esposa porque le digo a quien me confió la idea original de este libro. Y es que así fue. Empecé a revisar qué pasaba con la cuestión de la tramitación de una credencial para votar con fotografía y ciertamente es un viacrucis porque estamos supuestos o estamos supeditados a una persona que no está en ninguna norma, en ninguna ley, en ningún reglamento, en ningún protocolo, en nada, que es esta autoridad que tengo dudas hasta a veces hasta que procede el amparo en contra de ella, ¿no? Que es el poli, ¿no? Está el poli en la entrada, ¿no? ¿A qué viene? No, pues vengo, ¿trae sus papeles? No, este papel no, a ver, vaya y tramite el papel. La autoridad nunca tomó conocimiento de esta circunstancia y cuántos asuntos, cuántas personas no estarán en el ámbito de autoridad del poli, ¿no? Entonces, una de las primeras propuestas del libro es que esto tendría que cambiar ahora todas las citas, todo el tema del trámite en la credenciales del lector tendría que ser con cita, ahora es muy similar, pero una cita que deje un antecedente de qué va a pasar o cuál es el movimiento que se solicita y por qué se negó. Está con la intención de evitar ese ámbito de autoridad que podría tener esta persona. Pero yo les invito a que piensen una cosa y colóquense en la situación de que sean funcionarios de mesa directiva de casilla en una elección. ¿Ok? Tienen el privilegio de ser presidentas y presidentes en una mesa directiva de casilla en un proceso electoral. Y de pronto llega una persona en una silla de ruedas, no puede hablar, habla solo por conducto de una computadora, no se puede mover y le solicita a ustedes el ejercicio del derecho de voto. ¿Qué harían? Bueno, pues nuestro artículo 280, maravilloso por supuesto, el cual lo tendríamos que quemar en leña verde, le da una atribución a los presidentes de las mesas directivas de casilla de generar una interdicción en materia electoral instantánea, inmediata y sin recurso. ¿Por qué? Porque un presidente de una mesa directiva de casilla puede decir, esta persona no vota. Y no vota porque está privada de sus facultades mentales. ¿Cómo por qué? Porque lo digo yo. ¿Hay algún recurso contra esto? Pues por más que nos apuremos en las salas regionales, no lo vamos a alcanzar a sacar en un par de horas si esta persona se presenta a votar a las 4 de la tarde. La realidad es, esta norma del artículo 280 del Código de la LEGIPE es abiertamente discriminatoria e inconstitucional. Un presidente de una mesa directiva de casilla no puede decir quién está privado de sus facultades mentales, y menos aún impedirle el derecho de voto. Bueno, pues esto pasa en nuestro querido México mágico. Cuando este libro originalmente se escribió, es mi tesis de doctorado, y yo inicié una investigación muy emocionado, ¿no? Desde los libros, y fue un viaje muy emocionante, muy, muy emocionante. Terminé yo mi tesis y estaba yo orgullosísimo de mi tesis. Mi comité tutorial estaba integrado por el doctor Jesús Orozco, el doctor Fernando Gesto y la doctora Leticia Bonifaz. Y me dice Leti Bonifaz, y nunca se me va a olvidar, oye, ¿y ya platicaste esto con las personas con discapacidad? ¿No?
Yo le dije, no, pero sería extraordinario, tú tienes los, por supuesto que tengo los conectes, adelante, ¿no? Me sentó en una mesa con 13 representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Después de esa reunión, mi autoestima quedó llorando en una esquina, copiosamente, ¿no? Había tenido yo el atrevimiento, la sinvergüenzada de escribir sobre las personas con discapacidad sin haberles preguntado, sin haber tenido un acercamiento con ellas. Y por supuesto, el producto, quiero que se imaginen cómo me fue con las personas con discapacidad intelectual. O sea, me dijeron, desde el lenguaje, olvídelo, ¿eh? O sea, el lenguaje que está usted usando, a lo mejor la entienden las y los abogados. Pues usted no. En primera, tiene que entender qué es la discapacidad. Bueno, me senté con ellos, lo revisamos varias veces, cambiamos el lenguaje. Fue la experiencia más enriquecedora de mi vida. El producto cambió diametralmente. ¿Y cuál es la tesis del libro? Es: nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia puede negarle la credencial para votar a ninguna persona. Y si la autoridad considera que existe la posibilidad de que no se pueda conocer la voluntad del la o el elector, tiene que iniciar un juicio, y ese juicio tiene que llevarse ante un tribunal en el que se lleven a cabo procedimientos específicos con un comité multidisciplinario para llegar a determinar si existe o no una interdicción electoral. Pero esto no le puede negar el acceso a la credencial, porque como decía Sergio y Carlos, la credencial es una llave para muchos trámites. Entonces, lo único que se hará será expedir la credencial, solo no se incluirá en la lista nominal de electores. Pero este juicio tendrá que ser vencido, la presunción de que todas y todos las y los ciudadanos tenemos esta libertad. Yo les pregunto, ¿cuántas personas creen que ejercen su voto de manera consciente, reflexionada? Bueno, pues el Tribunal Constitucional de España tuvo, y está relatado en el libro, tuvo una oportunidad inmejorable. Se presentó en España, la interdicción electoral se da a la par que la interdicción civil. Cuando una persona es declarada incapaz en el ámbito civil, se le declara también incapaz en el ámbito electoral. Bueno, en el caso del que se narra en el libro, esta persona pidió su incapacidad civil, pero no la electoral. Dijo, ella ha participado en procesos electorales y sabe votar. Bueno, pues la solución que se le ocurrió al tribunal fue decir, bueno, vamos a ver si sí es cierto. Y entonces le hizo un examen del sistema político español para saber si ella podía votar. Y por supuesto, ella, como junto con otros 55 millones de españoles, no pasaba ese examen. Lo cierto es que le dijeron, mira, ¿ya ves cómo no sabe el sistema político y entonces no puede votar? Bueno, entonces ahora ya le adicionó a Mara, que es el caso que se relata, pues el requisito de además conocer el sistema político español para poder votar. Y en el libro también se analiza el reverso de la moneda, el caso de Ángela Bachiller, una regidora en Valladolid con mucha fortuna, porque ella es registrada, es una persona con síndrome de Down, es registrada en el lugar 18 de la lista del Partido Popular, el último lugar de la lista, registrada en el lugar 18 de la lista, y gana el Partido Popular esas elecciones de manera monumental y acceden al ejercicio del cargo hasta el lugar número 16. Es decir, el 16, el 17 y el 18. Ángela Bachiller no había entrado, pero entonces quien era el regidor 16 pide una licencia para ir a desempeñar otro cargo y accede al lugar 17. Y el lugar 17 es acusado por corrupción, malversación de fondos, lo meten a la cárcel y dicen, ¿y ahora quién accede? Bueno, pues el lugar 18. ¿Y quién es el lugar 18? Gozosamente, Ángela Bachiller. Y fue la primer concejala en Valladolid con síndrome de Down y fue la primera funcionaria con una discapacidad intelectual electa en España. Hoy España, en Valencia, tiene a Mar Galcerán, que es una diputada con síndrome de Down, que va a competir, va a pretender elegirse en la próxima contienda electoral, y me parece ser que es un ejemplo a seguir. Pero me parece muy importante lo que dice Sergio. Hay que pasar de esta iniciativa a la acción, y celebro mucho la iniciativa, Sergio. Creo que, si tú me permites, la voy a copiar, y tendríamos que hacerlo a lo mejor varias salas, varias instituciones, el dedicar parte de nuestros espacios para las personas sistemáticamente discriminadas. Yo lo único que les puedo decir es, hemos caminado en muchos sentidos para empoderar a las personas con discapacidad, pero las personas con discapacidad intelectual siguen siendo un sector dentro de las personas con discapacidad que son doblemente discriminadas. ¿Por qué? Porque se les ha incluso, hasta hace pocos años,
instrumentos internacionales hablaban de inválidos, o sea, hablar de una persona inválida, ¿no? Ya no digamos los eufemismos de personas con capacidades diferentes. Bueno, pues las personas con capacidades diferentes somos todas y todos tenemos capacidades diferentes. Yo soy malísimo dibujando, entonces yo no tengo la capacidad de dibujar, habrá personas que sí son buenísimas dibujando, ¿no? Lo cierto es, todos tenemos capacidades diferentes. El término correcto es personas con discapacidad. Y para cerrar yo les diría que tan importante es que fue el primer grupo en situación de vulnerabilidad que tuvo la necesidad de anteponer su calidad de personas. Las personas con discapacidad lucharon porque se les reconociera primero como personas. ¿Por qué? Porque ni son inválidos, ni son impedidos, ni son disminuidos, ni son con capacidades diferentes. Son personas con discapacidad y la discapacidad la hacemos todas y todos. Yo les invito a que pensemos en la discriminación como algo que se interpone entre nuestra dignidad y nuestros derechos. De tal manera que nuestros derechos no pueden descansar sobre la dignidad si se interpone algo que no permite que los derechos puedan ser ejercidos libremente. Y la discriminación no se hace a partir de lo que hacemos una persona en lo individual. La discriminación es producto de lo que hacemos todas y todos los días. Así es que, si queremos cambiar esto, la solución es dejar de discriminar. Por favor, si tienen oportunidad, lean el libro. A mí me gustaría muchísimo. Mis redes sociales, Alex Avante J. Si tienen alguna reflexión, alguna cuestión que quisieran ustedes comentar conmigo, yo encantado. Me ayudará muchísimo a repensar algunas cosas en la segunda edición del libro que estamos trabajando, donde ya se trabaja incluso el tema de las acciones afirmativas, que, dicho sea de paso, si no cambiamos la lógica de que sean los partidos políticos quienes tengan cuadros y bases que organicen a los grupos en situación de vulnerabilidad, seguiremos viviendo lo que al día de hoy yo denomino ficciones afirmativas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos al magistrado Alejandro David Avante Juárez su excelente presentación. Lo felicitamos por este libro y nos da mucha alegría que ya esté trabajando en la segunda edición. No se lo pueden perder, de verdad. Vayan a adquirirlo. Quien no lo tenga, aquí a Tirán, está aquí al lado. Aprovechen que está aquí el magistrado para que les firme el libro. Es muy interesante, no solamente para los que estamos en la materia electoral, sino para todas las personas. Es un tema de sensibilidad, por lo que de verdad no pierdan la oportunidad ahorita que lo tenemos aquí a nuestro querido magistrado. Bueno, pues no me queda más que agradecer a nuestros presentadores, a nuestro autor del libro, a la magistrada Gabriela del Valle que nos acompañó, a nuestro director de jurisprudencia, el doctor Acuña, por supuesto a el doctor Agustín Millán, a quien le vamos a pedir que nos haga el favor de entregar las constancias, el director de documentación del Tribunal Electoral. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, pues con esto damos por terminada la presentación de esta obra. Buenas tardes.